Bueno, buenas tardes. Mi grupo va a exponer sobre mecánica cuántica y está conformado por Daniel Santiago Infante, Diego Alejandro Rache, Ana María Salamanca y quien les habla, Juan Sebastián Martínez Silva. El primer tema que nosotros pues vamos a mencionar va a ser el efecto túnel. Y contextualizándolo para que sea de una manera más entendible, vamos a poner el ejemplo de que yo quisiera atravesar un objeto. Cosa que según la física clásica es imposible, pero para la física cuántica si lo es posible. Va a depender de una función de probabilidad. Si nosotros intentáramos, no sé, saltar hacia una pared miles y miles y miles de millones de veces, aunque la probabilidad sea bastante baja, en algún punto esto se podría lograr. ¿Y cómo se explica esto? Esto se da gracias a lo que conocemos como la dualidad onda-partícula, ya que en la física cuántica se acepta que las partículas subatómicas, como lo son los electrones, pueden comportarse como partículas y también como ondas, y ellos van a tener una función de onda asociada a ellos, como lo vemos aquí en las imágenes. Nosotros tenemos aquí un electrón que se va desplazando, pero este mismo electrón se puede desplazar en varias direcciones como el comportamiento de una onda. Para entender esto más claramente, vamos a dar el ejemplo de si nosotros metiéramos un electrón dentro de una caja. El electrón dentro de la caja ya se va a empezar a comportar como una onda, ya que está chocando con las paredes de la caja. Y estas paredes de la caja van a ser nuestra barrera de energía de potencial. Entonces, si nosotros imaginamos un haz de luz que está llegando a un vidrio, parte de este rayo de luz va a ser reflejado y otra parte va a ser refractado. Ya llevándolo aquí al caso de la onda del electrón, si él llegara a la pared de la caja y lograra cruzarla, mientras la está cruzando, la amplitud de su onda va a disminuir exponencialmente, y esto va a depender tanto de la anchura como de la altura de nuestra barrera de potencial. Entonces, pues ya hablando aquí más sobre la imagen que tenemos, en la física clásica se nos dice que, pues digamos, tenemos esta roca que quiere superar esta colina. La energía cinética que se le debe aplicar a esta roca debe ser mucho mayor que la energía potencial que va a tener pues esta montaña, pero para la física cuántica no, y es aquí donde ocurre el efecto de tunelamiento, porque si nosotros sin necesidad de agregarle una energía extra al electrón, él por alguna probabilidad va a lograr cruzar va a lograr cruzar la barrera. Y esto pues se le conoce como el efecto tunelamiento, porque es como si el electrón creara un túnel a través de esta barrera donde no va a incrementar su energía, pero va a lograr cruzarla. Entonces ya nosotros vamos a hablar sobre las ecuaciones matemáticas que componen el efecto túnel. Entonces vamos a tener una corriente de probabilidad y una barrera de potencial. En la corriente de probabilidad vamos a tener J, que va a ser igual a IH sobre 2M por una función, y esta va a ser pues nuestra función de onda por la derivada del conjugado de la función menos el conjugado de la función por la función por la derivada de la función sin conjugar, y esto para va a nuestras corrientes. Entonces vamos aquí a tener nuestros coeficientes tanto de probabilidad como el de reflexión, y el de probabilidad va a ser igual a la corriente transmitida sobre la corriente incidente, y de la reflexión va a ser la corriente reflejada sobre la corriente incidente. Para la barrera de potencial, aquí ya con nuestro uso de la ecuación de Schrödinger, que la cual nosotros utilizábamos en la física clásica, lo que vamos a tener es que vamos a llegar a una función donde vamos a tener pues tanto nuestra onda incidente como nuestra onda reflejada. Para el efecto túnel nosotros vamos a tener tres casos o tres regiones. La región 1, que es antes de que el electrón llegue a la barrera de potencial. La región 2 es cuando está dentro de la barrera de potencial, y la región 3, que ya es cuando sale de la barrera de potencial. Entonces, por medio de nuestra ecuación de Schrödinger y luego de pues, realizar nuestra respectiva derivada y de obtener nuestra constante, vamos a darnos cuenta que las regiones 1 y 3, ya que el electrón ya no está dentro de una barrera, pues sus ecuaciones van a ser iguales. Entonces vamos a tener que nuestra función de onda para la región 1 va a ser igual a por el coseno de kx más b por el seno de omega t, y pues para la región 3 es exactamente lo mismo. Entonces va a ser f por el coseno de kx más g seno de kx. Entonces en la región pues 2 vamos a tener ya un caso más especial, donde aquí lo que vamos a tener es un ángulo alfa, el cual va a ser igual a 2m por la energía menos nuestra, digámoslo, energía de la barrera de potencial sobre la constante de Planck al cuadrado. Y lo que cabe recalcar es que, digamos, tanto nuestro coeficiente de reflexión como el coeficiente de probabilidad, si nosotros lo sumamos, esto siempre va a ser igual a 1.
Entonces, hablando ya un poco más del índice de probabilidad, pues la probabilidad de que una partícula atraviese una barrera va a ser proporcional al cuadrado de la relación de las amplitudes de las funciones senoidales de la onda a los dos lados de nuestra barrera. Y estas amplitudes se van a determinar igualando pues las funciones y sus respectivas derivadas en ambos puntos límites, y lo cual va a ser un problema matemático bastante complejo cuando t va a ser, digamos, sea mucho menor a 1, y se va a determinar de la siguiente forma, donde va a ser t igual a g por Euler elevado a la menos 2k por L, donde pues G va a ser igual a 16 por la energía del electrón sobre nuestra energía de la barrera de potencial, por el factor de 1 menos la energía del electrón sobre la barrera de potencial, y nuestra constante va a ser igual a la raíz de 2 por la masa del electrón multiplicado por la energía de la barrera menos la energía del electrón sobre la constante de Planck. Vamos a tener el siguiente ejercicio, donde se nos dice que un electrón de 2 electronvoltios encuentra una barrera de 5 electronvoltios de altura, y se nos pregunta que cuál va a ser la probabilidad de que este se filtre a través de la barrera si el ancho de esta es de 1 nanómetro o de 0,5 nanómetros. Lo que nosotros identificamos primeramente es que este es un problema de tunelamiento a través de una barrera rectangular de potencial, y vamos a definir pues nuestras incógnitas. Nuestra incógnita va a ser pues evidentemente la probabilidad de que ocurra el tunelamiento, y E, que es la energía del electrón, va a ser los 2 electronvoltios. U va a ser 5 electronvoltios, que es la altura de nuestra barrera de potencial. Vamos a tener la masa del electrón, y pues vamos a tener las distintas longitudes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primeramente pues es encontrar nuestro valor de G, donde vamos a reemplazar simplemente los mismos datos en la ecuación que ya teníamos, y nos va a dar una G de 3,8. Ya aquí lo que nosotros procedimos a hacer fue restar nuestra energía de potencial menos la energía del electrón, y esto nos da 3 electronvoltios, pero pues nosotros lo tenemos que expresar en julios para que nuestra respuesta sea de metros a la menos 1. Entonces simplemente pues realizamos esta conversión y realizamos la operación de lo que viene siendo nuestra constante, y pues esto nos da 8,9 por 10 a la 9 metros a la menos 1. Y ya digamos que vamos a reemplazar estos datos de K y pues las respectivas longitudes en este coeficiente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar ya aquí 2 por el 8,9 que teníamos por la longitud la longitud del ancho de nuestra barrera, y pues vamos a tener que nuestro coeficiente va a ser 3,8 por Euler elevado a la menos 17,8, lo que nos da 7,1 por la menos 8 de probabilidad de que el electrón cruce. Y cuando se reduce a la mitad, cuando se reduce a la mitad del ancho de esta barrera, pues vamos a tener ya aquí esto que va a ser menos 8,9, y la respuesta va a ser 5,2 por 10 a la menos 4, lo que nos está indicando que entre más delgada sea la anchura, mayor va a ser la probabilidad de que el tunelamiento ocurra. Entonces yo tengo aquí preparado un ejercicio o una simulación donde pues se aclara esto. Nosotros vamos a dejar aquí nuestra altura de la barrera en 0,5 y pues su ancho en 1. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la onda que está llegando a la barrera de potencial, la cual pues se está reflejando, pero lo que yo hablaba de la parte que logra cruzar, su amplitud va a disminuir exponencialmente debido a la anchura y a la altura de dicha barrera. Entonces aquí cuando mide 1, pues vamos a tener una probabilidad del 0,02% de que el electrón cruce la barrera. Si nosotros disminuimos la anchura de nuestra barrera, pues ya aquí la probabilidad aumenta exponencialmente. Sí, aquí ya la dejé en 0,3 y la probabilidad aumentó al 59% de que el electrón cruce, y se ve casi como si fuera la misma amplitud. Lo mismo ocurre ya no solo con la anchura, sino con la altura. Si nosotros disminuimos la altura de nuestra barrera de potencial, vamos a tener un comportamiento similar. Aquí ya nuestra probabilidad es del 45% si el electrón cruce. Y pues ya digamos que aquí finalmente vamos a hablar ya de las aplicaciones de la ingeniería electrónica, donde vamos a hablar de los diodos de efecto túnel. Y estos diodos pues van a tener una estructura de unión PN muy delgada, lo que provoca que las bandas de energía de los materiales N y P se superpongan ligeramente, y pues esto va a ser debido a su
muy estrecha unión, y lo que va a generar es que los electrones puedan tunelarse a través de la barrera de energía, y esto va a ocurrir cuando haya solapamiento, el solapamiento suficiente entre la región de energía de tipo N y la región de energía de tipo P. Entonces, la característica más destacada de estos diodos es que tienen una región de resistencia negativa en la curva de corriente-voltaje, y esto significa que a medida que se va incrementando el voltaje, la corriente va a disminuir en una región específica del diodo, y sus aplicaciones van a ser principalmente en osciladores y amplificadores donde se requiera el uso de la alta frecuencia, ya que ellos tienen una capacidad de switcheo bastante alta, y simplemente ellos van a tener una respuesta mucho más rápida en comparación a un diodo de silicio o de germanio, y ellos tienen un consumo de energía relativamente bajo, lo que los hace eficiente energéticamente. Entonces eso sería todo para la parte del efecto túnel. Muchas gracias. Microscopio de barrido de efecto túnel. El microscopio de barrido de efecto túnel, o STM, es un tipo de microscopio capaz de obtener imágenes de superficies a nivel atómico, inventado en 1981 por Gerd Binning y Heinrich Royer, quienes recibieron el Premio Nobel de Física en 1986 por este desarrollo. Permite visualizar y manipular átomos individuales con una resolución extremadamente alta, hasta 0.01 nanómetros. Procedimiento de escaneo. La punta se acerca a la muestra a través de un control de posicionamiento grueso y a corta distancia. Se utiliza un sistema piezoeléctrico para el control fino. La punta se mueve sobre una cuadrícula de hasta 1024 por 1024 puntos, generando imágenes en escala de grises que representan la topografía y la densidad de electrones. Instrumentación. El microscopio de túnel de barrido incluye una punta de barrido, un escáner controlado piezoeléctricamente para los ejes X, Y y Z, y un mecanismo de aproximación de muestra a punta. Está controlado por electrónica dedicada y una computadora, y requiere aislamiento de vibraciones. La punta suele ser de tungsteno, platino, iridio o a veces oro. Las puntas se fabrican mediante grabado electroquímico o cizallamiento mecánico, y la resolución depende del radio de curvatura de la punta. Punta de barrido. Como mencioné anteriormente, generalmente son de tungsteno, fabricada con técnicas como grabado electroquímico o cizallamiento mecánico. La calidad de la punta es fundamental para la resolución de la imagen, ya que su forma afecta directamente el proceso de tunelización. El escáner piezoeléctrico controla el movimiento en altura, eje Z, y laterales, ejes X e Y, mediante un tubo de cerámica piezoeléctrica calibrado para evitar errores debido a diafonía entre los electrodos y a sus no linealidades. El sistema de aislamiento de vibraciones es esencial para evitar distorsiones en las mediciones debido a la sensibilidad extrema del microscopio. Se utilizan sistemas como levitación magnética, resortes mecánicos o de gas. Control electrónico y computadora. El STM es controlado por un sistema electrónico dedicado y una computadora que gestiona el posicionamiento de la punta, el escaneo y la adquisición de datos. El software especializado permite el procesamiento de las imágenes y realiza mediciones cuantitativas. La punta se debe acondicionar periódicamente aplicando altos voltajes o tomando átomos o moléculas de la superficie, garantizando su precisión y calidad para evitar artefactos como imágenes de doble punta. El escáner piezoeléctrico utiliza un tubo polarizado con electrodos que permite el movimiento en las 3 dimensiones. Las calibraciones y tablas de voltaje aseguran un control preciso y minimizan la diafonía entre movimientos. Para mediciones extremadamente estables, los STM pueden situarse en cámaras anecoicas y salas de concreto con aislamiento acústico y electromagnético. Esto asegura un entorno sin interferencia.
Algunos microscopios de barrido de efecto túnel pueden operar a velocidades de hasta 80 Hz, permitiendo capturar imágenes en tiempo real, lo que permite observar procesos dinámicos en superficie como difusión, absorción y reacciones químicas. Principio de funcionamiento. Se basa en el fenómeno de tunelización cuántica de electrones, donde, a diferencia de la física clásica, los electrones pueden atravesar barreras de potencial, incluso cuando su energía es menor que la altura de la barrera. En otras palabras, se basa en la tunelización cuántica. Al acercar una punta conductora a la superficie de la muestra y aplicar un voltaje, los electrones pueden tunelear a través del vacío entre ellos. La corriente de tunelización depende de la posición de la punta, el voltaje aplicado y la densidad local de estados de la muestra. Respecto a los modos de imagen, el modo de imagen constante, la altura de la punta se ajusta constantemente para mantener un nivel de corriente estable, lo cual es útil para superficies atómicamente planas. Y el modo de altura constante, la altura de la punta se mantiene fija y los cambios en la corriente reflejan variaciones en la topografía y densidad electrónica de la superficie. Es un método mucho más rápido, pero arriesgado en superficies irregulares. La espectroscopía de túnel de barrido es la técnica que mide la variación de corriente al cambiar el voltaje polarización en un punto fijo, proporcionando un gráfico de la densidad de estados electrónicos en función de la energía. Por otro lado, la tunelización cuántica de electrones, según la mecánica cuántica, partículas como electrones pueden atravesar barreras de energía que, según la física clásica, serían inquebrantables. La tunelización permite que los electrones pasen entre la muestra y la punta del microscopio cuando están extremadamente cerca, lo que genera una corriente sensible a la distancia que se usa para obtener imágenes a nivel atómico. El modelo de barrera rectangular, la tunelización en el STM se modela como una barrera de potencial regular. Cuando un electrón se aproxima a la barrera, la probabilidad de que pase depende de su energía y del grosor de la barrera. La corriente decae exponencialmente con la distancia entre la punta y la muestra, siendo especialmente sensible a cambios de fracciones de nanómetro. La probabilidad de transmisión y la corriente de túnel se expresan en función de la constante de Planck, reducida, la masa del electrón y la energía de la barrera. La tunelización entre dos conductores. Entonces, densidad de estados. La corriente de tunelización depende de la densidad de estados electrónicos cerca del nivel de Fermi de ambos conductores, muestra y punta. Polarización y voltaje. Para que ocurra el tunelizado se requiere un voltaje que permita el desplazamiento de energías en uno de los electrodos, facilitando así que los electrones tengan niveles energéticos disponibles en el otro electrodo para hacerse túnel. Hablemos un poco del formalismo de Barden. Modelo de unión metal aislante metal. Barden propuso un formalismo que usa funciones de onda realistas para los electrones en cada lado de la barrera y calcula la probabilidad de que un electrón evolucione hacia el otro lado. El elemento de matriz de tunelización, como que este enfoque permite calcular la corriente a partir de la probabilidad de que los electrones logren atravesar la barrera. Usando el elemento de matriz de tunelización, un valor que depende de las características energéticas de ambos lados de la barrera. La resolución. Bueno, el STM ofrece una resolución sin precedentes, como mencioné anteriormente, es a nivel atómico, incluso subatómico, permitiendo la visualización de estructuras a escala atómica y subatómica. Esto lo hace invaluable
en una variedad de campos, incluyendo visualización de estructuras cristalinas y de efectos, estudio de átomos y moléculas individuales, caracterización de propiedades electrónicas y químicas a escala nanométrica. Bueno, acá puse algunas imágenes que pues, se han tomado con el microscopio. Entonces, acá en el lado superior derecho tenemos isla de plata de un átomo de espesor que crecen en terrazas de la superficie 111 de paladio. El tamaño de la imagen es de 250 nanómetros por 250 nanómetros. Luego tenemos las franjas de reconstrucción características en la superficie. 100 de oro tienen 1.44 nanómetros de ancho y consisten en 6 filas atómicas que se asientan sobre 5 filas de la masa de cristal. El tamaño de la imagen es de aproximadamente 10 nanómetros por 10 nanómetros. Y por último, los átomos en la superficie de un cristal de carburo de silicio están dispuestos en una red hexagonal y están separados por 0.03 nanómetros. Todas estas imágenes fueron tomadas con el microscopio de barrido de efecto túnel. Por último, tenemos la aplicación de ingeniería electrónica. El STM permite visualizar y manipular estructuras a escala atómica y molecular, lo que resulta invaluable para el diseño y caracterización de dispositivos electrónicos como transistores, diodos y circuitos integrados. Además de esto, tengo otros dos. Entonces, estudio de materiales semiconductores. El microscopio permite utilizar la estructura y composición de materiales como el silicio y germanio a nivel atómico. Y la evaluación de óxidos en metales. El STM ayuda a analizar y entender la formación de capas de óxido en metales utilizados en circuitos electrónicos. Profesor, a continuación vamos a tratar el tema de transiciones espontáneas y transiciones estimuladas, las cuales son procesos cuánticos fundamentales que explican cómo los átomos y las moléculas intercambian energía con la luz en forma de fotones. También vamos a decir que estas transiciones son fundamentales en el estudio de la física moderna y la óptica cuántica, ya que describen cómo los átomos y moléculas cambian de un nivel energético a otro. Y como tal, estas transiciones, como ya lo he dicho, son de dos tipos: transiciones espontáneas y transiciones estimuladas. En el contexto de las transiciones espontáneas y estimuladas, los fotones juegan el papel de partículas de la luz, las cuales son las que transportan la energía entre los niveles de los átomos. En todo caso, estos fotones serían paquetes de energía cuya magnitud está determinada por la frecuencia de la radiación electromagnética según la relación de Planck, la cual tenemos en la fórmula que podemos ver, donde es la energía del fotón, H es la constante de Planck y U es la frecuencia de la radiación. Ok, acá en esta parte les voy a hablar de los niveles de energía tratados anteriormente. Como tal, pues tenemos un modelo de un átomo y pues podemos decir que en un átomo los electrones se distribuyen en diferentes niveles de energía, que van desde el nivel más bajo, cual sería el estado fundamental, hasta un nivel más alto. Para que estos electrones se encuentren en niveles más altos, deben estar excitados, o sea que deben haber absorbido energía, y por esto se encuentran en un nivel energético más alto. Ok. Para tratar la transición espontánea, debemos hablar de qué ocurre cuando el átomo, o bueno, sí, se podría decir cuando el átomo esté en un nivel de energía alto, o sea, excitado. En este caso, este regresa a un estado de menor energía, liberando la energía en forma de un fotón. Esta liberación es de manera aleatoria. La luz emitida no es coherente y este proceso no necesita de ninguna perturbación externa y se observa comúnmente, o puede ser la desexcitación natural de los átomos. La energía del fotón emitido corresponde exactamente a la diferencia entre los niveles de energía involucrados, en lo cual sería que la energía del fotón es igual a la energía 2 menos la energía 1. El cual la energía 2 es la energía del estado excitado y la energía 1 es la del estado inferior.
Acá podemos ver en las imágenes el cual se genera de manera espontánea estando de un nivel de energía 2 a un nivel de energía 1. Y acá también podemos verlo como tal en un átomo con un nivel excitado y nuevamente va de un nivel de energía excitado a un nivel de energía más bajo. Ok, para la transición estimulada ocurre cuando un fotón de una energía específica incide sobre un átomo o molécula en un estado excitado. Este incidencia provoca que el átomo emita un segundo fotón de la misma energía, fase y dirección que el fotón incidente. O sea, podemos decir que el fotón emite una luz coherente. Este fenómeno pues es la fundamentación del funcionamiento del láser, donde la luz coherente y monocromática es amplificada mediante este tipo de emisión. La ecuación que describe la energía del fotón es exactamente la anterior, del cual está de un estado de energía 2 a un estado de energía 1 y se restan. En los gráficos podemos observar que en este caso incide un fotón sobre el átomo excitado y este hace que emita otro fotón. También lo podemos ver en la situación de abajo. Como tal, en las aplicaciones que tenemos, pues todas están directamente relacionadas con la ingeniería electrónica. La primera y la ya dicha, los láseres, los cuales utilizan la emisión estimulada para generar luz coherente. Eso tiene aplicaciones en comunicaciones, medicina y tecnología. La espectroscopia, la cual permite el estudio de la composición química de sustancias al analizar los fotones emitidos o absorbidos. Esto pues por los electrones durante las transiciones. Y pues más directamente en celdas solares, las cuales funcionan al absorber fotones y promover electrones a niveles de energía más altos, lo cual genera una corriente eléctrica. Buenas tardes, me voy a exponer el tema láser. Tenemos que la definición de láser es la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Los láseres emiten luz altamente dirigida y coherente que utiliza una variedad de aplicaciones tecnológicas y científicas. Y pues, la emisión estimulada permite que los fotones se sincronicen en fase y dirección. Pues la coherencia del láser permite pues, que los fotones se emitan en fase, resultando un haz de luz altamente direccional que puede viajar a largas distancias sin dispersarse, lo que es fundamental para aplicaciones que requieren precisión y concentración de energía. En los principios del láser encontramos que está la absorción y emisión estimulada, que la absorción es cuando un átomo o molécula absorbe un fotón de cierta energía y un electrón dentro de este átomo se excita y pasa a un nivel de energía más alto. La emisión estimulada, que es al regresar el nivel de energía más bajo, el electrón emite un fotón y si el fotón incide sobre un electrón excitado, puede inducir la emisión de un segundo fotón en la misma dirección, longitud de onda, perdón, y fase, lo cual es la base de la luz coherente de los láseres. La población invertida es una condición necesaria en los láseres, donde hay más electrones en el estado excitado que en el estado base. La amplificación óptica es un láser. En un láser, la luz se amplifica mediante el proceso de emisión estimulada y los fotones emitidos inducen la emisión de más fotones idénticos en el medio activo, lo que genera una reacción en cadena. Cada fotón estimula la emisión de otro, en la misma fase y dirección. El medio activo pues es el material del láser y donde ocurre la amplificación. Este puede ser gas, sólido o líquido y debe estar diseñado para lograr la inversión
de población necesaria para la emisión estimulada. Y la resonancia óptica, que es el proceso mediante el cual los fotones generados en el medio activo son reflejados múltiples veces en una cavidad óptica, dos espejos enfrentados, podría decirse. En los tipos de láser y sus características, tenemos que existen varios tipos de láseres clasificados principalmente por su medio activo, que determina las propiedades de haz de luz emitido, y a continuación pues los tipos de láseres más comunes son el láser de gas, el láser de estado sólido y el láser semiconductor. El láser de gas es un tipo de láser que se utiliza como helio-neón, con dióxido de carbono o argón. Y los láseres de CO2, por ejemplo, son comunes en la industria de corte y grabado de materiales, mientras que los helio-neón se usan en alineación y medición debido a la estabilidad de su longitud de onda del espectro visible. El láser de estado sólido, eh, es el que utiliza pues, materiales sólidos como medio activo, generalmente dopado de iones de tierras raras, como el neodimio de cristal Nd, y son populares por su potencia y durabilidad y se usan en aplicaciones médicas, industriales y de investigación. Y tenemos el láser semiconductor, que es basado pues, en semiconductores que suelen ser pequeños y se encuentran en aplicaciones cotidianas como lectores de código de barras, apuntadores láser y dispositivos de almacenamiento óptico como CD, DVD, Blu-ray, y esos serían los tipos de láser. Ya los mecanismos de amplificación de la luz, pues encontramos la emisión espontánea, que es el proceso por el cual el electrón en un átomo o molécula, al decaer de un nivel de energía más alto a uno bajo, emite un fotón de manera aleatoria. Este proceso ocurre sin ninguna influencia externa y no es coherente, puesto que los fotones se emiten con fases y direcciones aleatorias. Tenemos también la emisión estimulada, que es el mecanismo principal de amplificación de un láser y lo que permite la coherencia y uniformidad del haz. Cuando un fotón pasa cerca de un electrón excitado, eh, en un nivel más alto de energía, puede inducir que este electrón decaiga a un nivel más bajo. Tenemos también el bombeo, que es el proceso de suministrar energía al medio activo del láser para elevar los electrones a niveles de energía superiores, es decir, para excitar los átomos o las moléculas. También puede hacerse varias formas, puede ser el bombeo óptico, que es utilizando luz de otra fuente, el bombeo eléctrico, que es mediante corrientes eléctricas, o las reacciones químicas o descarga eléctrica, como los láseres de gas. Y también, por último, tenemos la reglamentación óptica, que es el proceso mediante el cual la luz se rearticula dentro del láser para incrementar la amplificación. Eh, las aplicaciones a la ingeniería electrónica, pues tenemos las comunicaciones ópticas, que pues, son las fibras ópticas y que son la base de los sistemas modernos de comunicación, los sistemas de medición, la precisión y dirección de los láser los hacen ideales para aplicaciones de medición como telemetría, alineación y control dimensional. La instrumentación y sensores, los láseres se emplean en sensores y en sistemas de detección como espectroscopia y interferometría y LIDAR. El procesamiento de materiales, los láseres se utilizan para cortar, eh, soldar, grabar y perforar una amplia variedad de materiales como metales, plásticos y cerámicos. Bueno, aquí ya tenemos un ejercicio en el que nos pide calcular la energía de un fotón de radiación infrarroja cuya longitud de onda es de 1064 nanómetros.
Un láser ND-Jack emite un pulso de radiación de 1064 nanómetros con una potencia media de 5 por 10 a la 6 y una duración de 2 por 10 a la menos 8. Determine el número de fotones emitidos en el pulso. Recuerde que 1 W es igual a 1 sobre JS. Pues aquí tenemos el desarrollo. Dice que para calcular la energía de un fotón, la energía de un fotón E se calcula de la fórmula de la fórmula eh, que está aquí, donde H es este valor y es la constante de Planck. C es la velocidad de la luz y tiene este valor. Y lambda esta nos la dan en el ejercicio, es la longitud de la onda láser. Sustituimos los valores, resolvemos y esto nos da, donde esta sería la energía de un fotón de radiación infrarroja con longitud de onda de 1064 nanómetros, que es aproximadamente 1.86 por 10 a la 19 julios. En la parte dice que determinar el número de fotones emitidos en el pulso utilizando la relación n es igual a E total sobre el fotón, donde E total es P T, que es la energía total emitida en el pulso, y P es igual a 5 por 10 a la W, que es la potencia media del láser, y T es 2 por 10 a la menos 8S, que es la duración del pulso. Entonces la energía del fotón es 1.86, que ya lo habíamos calculado, que es la energía de un fotón. Calculada en la parte A, calculamos la energía total del pulso, hacemos la operación, dividimos la energía total por la energía de un fotón para encontrar el número de fotones. Y este sería nuestro valor de n, que sería el número de fotones emitidos en el pulso, es aproximadamente este valor. Bueno, ya entrando a las estructuras cristalinas tetragonales, entendemos que las estructuras tetragonales son un tipo de estructura cristalina en la que átomos, iones o moléculas están organizadas en una disposición con simetría tetragonal. Estas tienen simetría única en las estructuras tetragonales, que se define por una serie de elementos de simetría específicos. Pueden ser los ejes de rotación cuádruples o los planos de simetría y centros de inversión. Tenemos que los compuestos comunes de una estructura tetragonal son el dióxido de titanio, el cuarzo, la circonia y los compuestos perovskitas. El volumen de celda en las estructuras cristalinas tetragonales es el espacio ocupado por una celda unitaria dentro de la red cristalina. Para una celda unitaria tetragonal, el volumen B se calcula a partir de la longitud de sus ejes, donde los ejes A y B son iguales, pero el eje C tiene una longitud diferente. La fórmula para el volumen de celda es una estructura en una estructura tetragonal es B es igual a al cuadrado por C, donde A es la longitud de los ejes A y B, que son idénticos en una estructura tetragonal, y C es la longitud del eje, que es distinto a A. Pues esta fórmula refleja el hecho de que en un sistema tetragonal la celda tiene una base cuadrada A por A y una altura C, lo cual le da un volumen único en comparación a otros sistemas cristalinos cúbicos, donde A es igual a B y B es igual a C. El cálculo del volumen de celda pues puede ser una medición experimental, un cálculo teórico o mediante una validación de datos, que ya tiene sus respectivas fórmulas o lo que se tiene que tener en cuenta. Eh, a- el concepto de ocupación en las estructuras cristalinas tetragonales se basa en los sitios atómicos. La ocupación que se refiere al grado en que los sitios en la estructura tetragonal está ocupados por átomos. Y la composición estequiométrica, que es la ocupación, influye en la fórmula química real de la materia.
Los métodos para determinar la ocupación pues, son la difracción de rayos X, que permite medir la intensidad de los picos de difracción y determinar la ocupación, y la espectroscopia que como XPS y XFAX también proporcionan información sobre la ocupación, que son un formato de documento o una técnica de análisis que se utiliza para estudiar materiales y procesos químicos. Con la temática de la estructura cristalina, vamos a abordar el tema del factor de empaquetamiento atómico. En este caso, pues vamos a tomar para la celda tetragonal simple y para la celda tetragonal, o bueno, la estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Vamos a tener que la ecuación para las dos estructuras va a ser igual al volumen de todos los átomos en la celda unitaria sobre el volumen de la celda unitaria. En este caso, pues como podemos ver en la ecuación, vamos a tener que va a ser igual a 4/3 de pi r al cubo sobre al cuadrado por c. A continuación les voy a explicar, pues este 4/3 de pi r al cubo sale de tomar el radio atómico y aproximarlo, o a asumir que un átomo se puede aproximar a una esfera. Por lo tanto, este R es aproximadamente el volumen de una esfera, y el cual va a ser 4/3 de pi R al cubo. Esto pues para la estructura simple. En este caso pues todo depende del tipo de átomo que sea y pues de las dimensiones de la estructura. Para la estructura tetragonal centrada en el cuerpo, vamos a tener que pues tenemos 8 átomos en cada vértice. Entonces la sumatoria de estos 8 átomos en cada vértice, los cuales se están compartiendo entre las celdas, nos va a dar 1, o sea, como si tuviésemos un solo átomo en toda la estructura. Ahora si añadimos otro átomo que está en el centro, vamos a tener que son 2 átomos. De ahí es donde sale este 2 en la fórmula, el cual pues como digo es la sumatoria de los 8 átomos en cada vértice más el átomo central. En la fórmula del unitario o la del tetragonal simple tenemos que acá va a haber un 1, pero pues como tal por 1 no va a afectar. Entonces tenemos que para cada estructura la eficiencia del empaquetamiento dependerá de los valores de A, C y R, por lo que este factor de empaquetamiento puede ser mayor en la estructura centrada en el cuerpo, debido a que tiene mayor cantidad de átomos en una celda unitaria. Tipos de estructuras. Las celdas convencionales en el sistema reticular tetragonal incluyen la celda unitaria y la celda de entrada. Celda unitaria o tetragonal simple. En esta estructura, los átomos están ubicados en los vértices de la celda unitaria, pero no en su interior ni en el centro de las caras. Esta es una estructura relativamente menos común, ya que los átomos en los vértices no siempre llenan eficientemente el espacio. Celda centrada o tetragonal centrada en el cuerpo. En este tipo de estructura, además de los átomos en los vértices, hay un átomo en el centro de la celda. Este arreglo aumenta la eficiencia en el empaquetamiento y es más común en compuestos con estructura tetragonal. El titanio y el estaño blanco son ejemplos de los elementos que cristalizan en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Otros ejemplos de materiales con estructuras tetragonales son dióxido de titanio en su fase rutilio y circonio en su fase tetragonal. Ahora vamos a hablar del número de coordinación para las estructuras cristalinas. Este número de coordinación va a ser la cantidad de átomos vecinos más cercanos que rodean a un átomo en una estructura cristalina específica. Para las estructuras tetragonales vamos a tener dos tipos, la tetragonal simple y la tetragonal centrada en el cuerpo o TC. Y este número de coordinación va a depender de la disposición de los átomos en la celda unitaria. Para la tetragonal simple, que es una estructura de primera clase, su número de coordinación va a ser 6, ya que los átomos en esta estructura están cercanos a otros átomos en las posiciones axial y ecuatorial, donde se va a formar un prisma recto, como nosotros lo podemos aquí observar en nuestra imagen. Pues digamos que tenemos un primer átomo y va a tener 4 que lo rodean, que es el de acá,
el de acá, el de acá y el de acá. Entonces esta va a ser la parte ecuatorial y estos van a ser los átomos axiales. Y ya para la estructura tetragonal central en el cuerpo, pues su número de coordinación va a ser 8 debido a que ella cuenta con un átomo más en la parte central de ella. Entonces eso sería todo para el número de coordinación. Con la temática vamos a tratar los grupos especiales tetragonales. Pues en este caso, los posibles grupos dependen de la organización de los átomos y de las simetrías presentes. Vamos a tener que para estas estructuras tetragonales, los grupos especiales se dividen en dos sistemas según la simetría, la cual va a ser la simetría simple o la tetragonal simple y la tetragonal centrada en el cuerpo. Bueno, pues como tal, ya lo he dicho, como tal, cada grupo depende de su simetría y los elementos de simetría específicos del sistema. Tenemos que para los grupos especiales tetragonales de simetría baja, vamos a tener que son una clase piramidal o tetragonal inferior. Estos grupos pertenecen, ya lo he dicho, a la clase piramidal y tienen menos simetría. Incluyen grupos espaciales de simetría de rotación de orden 4. Ok, para explicar esta simetría de rotación vamos a tener en cuenta que una rotación son 90 grados. Entonces al ser de orden 4 va a ser rotarlo 4 veces, o sea 360 grados. Va a hacer que esta rotación vuelva a la fase inicial. Pero también vamos a tener que para esas estructuras tetragonales esta rotación es simétrica, se podría decir. Ok, entonces como ya lo dije, incluyen rotación de orden 4 y también combinaciones de estos con simetría de reflexión. Eh, también tenemos los grupos espaciales tetragonales de simetría alta, la cual van a ser clase cristalina dipiramidal o tetragonal superior. Estos grupos presentan mayor simetría que los anteriores y también se incluyen simetrías de rotación de orden 4 junto con simetría de rotación de 4 ejes diagonales y combinaciones con planos de reflexión. En total, el sistema cristalino tetragonal tiene 68 grupos, 34 se dividen en la clase de simetría alta o de cuerpo en el centro y 34 en la clase de simetría baja.